Y 50, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio? Bueno, intentando descifrar cuáles son las consecuencias en realidad de lo que está sucediendo en Francia, ¿no? Una Francia en llamas, con Macron suspendiendo el viaje a Alemania, lo que se ha vivido en el fin de semana, ese caos para intentar el control, que se ve muy claro en las redes sociales, censurar la disidencia. Lo de Francia no tiene nombre ahora mismo, ¿no? Bueno, yo creo que es paradigmático y es un ejemplo pues de una serie de elementos, ¿no?, que se han ido configurando y que se han ido ordenando y que lamentablemente yo creo que vamos a ver en otros países en mayor o menor medida, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a las consecuencias de un proceso de desintegración social que comenzó hace muchos años. Cuando algunos hablábamos de esto nos decían que estábamos locos. Tiene su raíz en un modelo europeo basado en la creación de unas estructuras asistenciales que nos dijeron que crearían un estado del bienestar, pero que en realidad lo que han configurado es un bienestar del Estado, con unos burócratas que en lugar de defender los intereses de sus ciudadanos han colaborado en esa destrucción interna de sus sociedades. La mayor parte de los analistas es verdad que se centran en la cuestión migratoria. Yo creo que la cuestión migratoria fue un problema antes. La mayor parte de las personas, ¿no?, que están protagonizando todo este tipo de altercados, por un lado, son inmigrantes de tercera o cuarta generación, con lo cual ya no son tanto inmigrantes. Hay una presencia de los servicios de inteligencia, los movimientos Antifa, no para contenerlos, sino para precisamente promoverlos. Siempre que hay pues altercados, caos de este tipo, hay movimientos que nos hacen pensar y que nos hacen ver que hay elementos realmente profesionales dentro de todo este tipo de atentados. Se hablaba de terrorismo, es terrorismo, pero en buena medida, lamentablemente, es terrorismo de Estado. No se puede dejar a un lado las políticas económicas también que crean sociedades subsidiadas, poco productivas, en las que se condena a una parte de la población a vivir en el umbral de la subsistencia, que se acostumbra además a vivir en ese umbral de la subsistencia, que se le hace pensar o creer que tiene una serie de derechos por el simple hecho de estar en un determinado país, que son derechos que no son reales. Una política que cuando inevitablemente saltan las costuras presupuestarias, como está ocurriendo ahora, una medida en Francia, pero no solo, también en otros países, pues acaba generando un caos y destrucción que es el perfecto caldo de cultivo para que una chispa prenda la mecha, ¿no? Lo de Nanterre, la intervención policial es un asesinato. Es decir, no podemos caer en la trampa de las trincheras a las que nos están llevando. Evidentemente es un asesinato. El problema es ver en las circunstancias en las que llega un policía para poder cometer ese asesinato, ¿no? Esto no es un caso aislado. El año pasado hubo 13 muertos durante controles en los que los policías actuaron de forma completamente desproporcionada. Lo llevo yo denunciando mucho tiempo y me dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Te estás poniendo del lado de los delincuentes? No, el problema no es de la policía, es de los gobernantes que permiten que haya determinados barrios de París donde impera la ley de la selva. O sea, hay guetos en los que los supuestos agentes de la ley ni siquiera entran. Pero es que esto no es un problema solo de Francia. Hay barrios completos en Bélgica, por ejemplo, que es un terreno en el que directamente se rigen por sus propias leyes y prácticamente no hay intervención policial. La única intervención del Estado es para entregar determinados subsidios, para entregar determinadas políticas asistenciales, ¿no? Entonces, cuando se producen crisis inflacionarias, como la que estamos viviendo ahora, crisis provocada por los mismos políticos que dicen que van a solucionarla, los primeros que se ven afectados son estos grupos de personas que viven en ese umbral de subsistencia y que en buena medida dependen de la asistencia social. Y esto, a su vez, pues va exacerbando a los ciudadanos que sufren los asaltos y violaciones de estos grupos, que salen ellos mismos a defenderse, a tomarse la justicia por su mano, que es lo que también hemos visto este fin de semana. Y es entonces cuando los gobiernos aprovechan para acelerar su agenda de control, usando el caos, un caos en buena medida inducido, para ir avanzando. ¿En qué medidas? Pues hay medidas muy concretas, ya se está hablando de ellas: control digital de la población, persecución de disidentes, control de redes sociales. Esto lo hemos visto ya en otros países, aunque haya tenido un distinto origen. En Canadá lo vimos con la superministra Chrystia Freeland congelando las cuentas bancarias de aquellos que en las redes sociales habían manifestado su apoyo a los camioneros que habían bloqueado el país, ¿no?, protestando contra la diabólica agenda de Trudeau. Es la vieja retórica del problema reacción-solución, que se amplifica gracias a unos medios de comunicación, además, que participamos en esta catarsis totalitaria, porque de alguna manera también participamos en todo ello. Y luego hay algunos altavoces que son ya claros, ¿no?, los que hacen creer a los ciudadanos que los Macron, los Scholz, los Sánchez, los Sunak y compañía van a solventar algo que han creado ellos mismos y que además ellos están sirviendo intereses espurios que no son los derechos
o que no son defender los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Yo, lamentablemente, José Antonio, creo que esto es un ejemplo de una serie de disturbios que, con motivo de la crisis económica, energética e institucional, van a producirse en más países. Sabes perfectamente que en el ámbito financiero los bancos llevan meses estableciendo pues una serie de ejercicios de simulacro en los cuales plantean que pueden producirse estos elementos. De esto se lleva hablando sobre todo en el sector financiero, quizás no en el ámbito público, pero sí sottovoce, y unos disturbios que van a ser respondidos mediante la fuerza, mediante el orden policial, militar, legal, con la excusa de que es necesario evitar el caos imponiendo el orden y afectando a muchos ciudadanos que no tienen nada que ver con todo esto, ¿no? Yo, la verdad, todo lo que sucede en Francia siempre digo que tenemos que verlo como un adelanto de lo que puede suceder en otros países, porque Francia es el ejemplo claro de asistencia social, pero cuidado porque Francia se enfrenta a una crisis económica de caballo, y si Francia está en crisis económica y Alemania está en recesión, ¿cuál va a ser el futuro de Europa? Eso es lo que nos tendríamos que estar preguntando en estos momentos, José Antonio. Solo una cuestión sobre lo que has contado. ¿Consideras que esto es parte del plan de caos para luego generar el orden, pero buscado por las élites? Hombre, yo creo que evidentemente aquí desde hace décadas se ha metido el gran la sociedad. reseteo. Sí, Parte del reseteo. Es que la idea es, tú creas una sociedad en la cual el personal viva casi en el umbral de la subsistencia, le quitas todos los valores, le quitas todos los enganches sociales que tiene, empezando por la familia y acabando pues por las propias relaciones que pueda tener, ¿no? También en su ámbito cercano, social, se le mete a la sociedad en una decadencia estructural de sistema, y entonces esto se cataliza y se acelera. No digo que todos los elementos que están ocurriendo estén planeados, pero sí que está planeado cómo actuar en estos momentos. Entonces todo eso se acelera, se cataliza ¿cómo? Con crisis sanitarias, con crisis energéticas, con crisis monetarias que a todas luces son inducidas. Es decir, la crisis monetaria es inducida por la banca central, la crisis energética es inducida por unos políticos que nos dicen que tenemos que dejar de consumir hidrocarburos, y lo de la crisis sanitaria, bueno, pues yo creo que ya a todos nos ha quedado claro lo que ha sucedido ahí, ¿no? Luego tenemos un modelo de dinero-deuda, de deudocracia, que está condenado al fin, y aunque queramos eludir componentes éticos, morales e incluso religiosos, que algunos pues sí los tenemos, pero aunque se quiera eludir esto, lo cierto es que el proceso está dirigido, y esta es una parte de ese supuesto reseteo. Es decir, se trata de destruir para luego construir. El eslogan del Build Back Better, que se utiliza mucho en el Foro Económico Mundial y que le gusta tanto a Joe Biden, también va en esta línea. Y todo esto también se produjo en Estados Unidos a raíz del Black Lives Matter, ¿no? Esa es la idea un poco. Dice, no, tenemos que reconstruir mejor, pero para reconstruir primero tenemos que destruir, y tenemos que destruir y echarle la culpa a otro, ¿no? En el caso de Canadá pueden ser los canadienses, los camioneros canadienses; en el caso de Francia, pues pueden ser los inmigrantes. Pero insisto, no nos quedemos en la superficie, vayamos un poco más al fondo de la estructura, y ahí veremos que efectivamente hay una serie de virus, hay una serie de bacterias que han sido puestas ahí para luego ser aprovechadas, ¿no? Yo sí estoy convencido de que esto va a ir avanzando en una reducción de los derechos y de las libertades ciudadanas, y mientras nos dirán que nos están defendiendo los derechos y las libertades ciudadanas, no que es lo verdaderamente diabólico de todo esto. Tenemos varias dosis de cinismo económico esta mañana. Shell, que hoy hemos visto cómo mandaba o gastaba 21.000 millones en gas licuado ruso, a pesar de que dijo hace un año que iba a dejar de comprar, o que se iba del país. 21.000 millones, 12% de todas las exportaciones de gas natural licuado de Rusia, 21.000 millones. Tenemos a la Unión Europea aceptando que uno de los bancos sancionados cree una filial para, con esa filial, sí poder operar dentro del sistema SWIFT y no bloquear el acuerdo del cereal. Oiga, si usted le bloquea. Y las consecuencias son las que son. Pero sobre todo tenemos encima de la mesa a Japón desmarcándose de las sanciones a Rusia, diciendo que necesita el gas de Putin. ¿Se viene abajo el tema de las sanciones? Bueno, es que en realidad hay mucha gente que todavía sigue pensando que lo de comprar gas ruso está prohibido. Realmente no está prohibido, ¿no? Lo comentamos nosotros aquí semana tras semana. Lo que pasa es que estamos metidos también en una ola de propaganda tremenda, ¿no? Hay que tener muy claro que ningún país va a renunciar a los hidrocarburos rusos, ningún país va a renunciar a los fertilizantes rusos, y ningún país va a renunciar al grano ruso. Y esto es evidente que es así. Lo que pasa es que, claro, nos han dicho lo contrario durante tanto tiempo, que, claro, ahora cómo produces el viraje, ¿no?, de esas sanciones boomerang. Has comentado, yo creo que varios casos que son paradigmáticos, ¿no? Y el de Japón, a mí me gustaría destacarlo porque es que en este caso ya no es que se le vaya a comprar gas a Rusia, sino que hay acuerdos, empresas gasísticas rusas y japonesas, en proyectos de exploración, producción y transporte de licuefacción de gas, algunos de ellos en el Ártico. Es decir, estamos hablando de Gazprom, de Rosneft y de Novatek, que tienen proyectos en marcha
en los que participan con una parte importante del capital empresas japonesas, porque el país asiático es uno de los mayores importadores de gas natural licuado del mundo y una décima parte del mismo es de procedencia rusa. Todo aquel que no tenga energía nuclear necesita gas. Dicen, bueno, pero ¿y qué pasa? ¿No hay energías renovables? Sí, pero las energías renovables necesitan que tengas una energía de respaldo, una fuente de energía de respaldo, por lo menos hasta que el problema del almacenamiento no esté solucionado. Entonces, o quemas carbón, o quemas gas, o tienes energía nuclear. Si no tienes energía nuclear, necesitas gas. Japón renunció a su energía nuclear, ¿no? Después del famoso desastre de Fukushima, que también hizo que muchos países, entre ellos Alemania, renunciaran a su energía nuclear. Y ahora tienes un problema, porque si dices que no puedes quemar carbón, ¿qué tienes que hacer? Quemar gas. ¿Quién tiene el gas? Pues desde luego Japón no tiene el gas. Uno de los principales países suministradores de gas es Rusia. Otro es Estados Unidos, sí, pero Estados Unidos no puede entregar gas a todo el planeta. Al principio dijeron que sí, pero rápidamente las empresas de Estados Unidos dijeron, no señores, nosotros no podemos garantizar el gas natural licuado. ¿Qatar tiene gas natural licuado? Sí. ¿Arabia Saudí tiene? Sí. Todos esos países tienen unas importantes reservas, pero dicen que hasta dentro de 4 o 5 años no van a poder ponerlas en el mercado porque no había una demanda de gas natural licuado. Ahora la hay. ¿Qué pasa? Pues que este invierno vamos a comprar el gas a los rusos, el año que viene vamos a seguir comprando el gas a los rusos. ¿Cuál es la circunstancia aquí que a mí me preocupa especialmente? ¿Qué pasa si Putin decide aplicar un embargo al gas ruso? Imaginemos que este invierno, en un momento de máxima tensión, Putin decide aplicar un embargo al gas ruso. ¿Se lo puede permitir? Se lo puede permitir. Porque ese gas lo puede vender a otros países. China es un gran comprador de gas natural licuado. Japón también. ¿Qué pasa si le corta el grifo Putin a Europa? ¿Sabes cuál es el país que más sufriría? Paradójicamente, España. España es uno de los países que más sufrirían en este contexto. Los precios de los futuros comienzan a descontar tensiones que se van a producir dentro de 3 o 4 meses, aunque Rusia siguiera manteniendo el suministro, como ha hecho hasta ahora a pesar de la destrucción de los gasoductos de Nord Stream. Ahora le estamos comprando el gas a los rusos por barco en lugar de por tubo. Y como digo, España es el país más dependiente de toda la Unión Europea. Los buques metaneros llegan a las plantas de gasificación españolas fundamentalmente de 2 países, de Estados Unidos y de Rusia. Entonces, en estos momentos el suministro de gas ruso representa el 20% de la demanda nacional. Ya no estoy diciendo que vayamos a exportarlo. Es que el 20% de la demanda nacional española de gas se cubre con gas ruso. Luego también está Argelia. Que claro, Argelia ha aprovechado la cesión del Sáhara Occidental a Marruecos para elevar el precio y apretar las tuercas a Naturgy, que todavía no ha negociado el precio de 2023. De esto no se quiere hablar y los señores de Naturgy no quieren que lo comentemos y lo entiendo, porque esto es un marrón importante. Iban a gestionar o iban a acordar un precio a 3 años el año pasado y dijo Sonatrach, la argelina, Catarí que te vi, y nunca mejor dicho. Dicen, no señores, yo el año que viene vuelvo a negociar con ustedes un precio. Si ustedes me están metiendo a mí el dedo en el ojo con la cuestión marroquí, pues yo ahora les voy a subir el precio. Están negociando ahora mismo las empresas de Medgaz, que son BlackRock, Sonatrach y Naturgy. Imagínate las posibilidades que se abrirían para España si en lugar de ceder a las presiones de Marruecos, por orden de Estados Unidos, el gobierno hubiera cerrado un pacto a largo plazo con Argelia para asegurar el suministro de gas a bajo coste, un gas que luego podría ser convertido en líquido y enviado a con buques metaneros a todos los países europeos. Podríamos ser nosotros exportadores de gas natural licuado. España ha perdido una oportunidad de oro para salir de esta crisis reforzada y con mando en plaza. Y en lugar de eso, ¿qué hacemos? Anunciamos que vamos a seguir aumentando la capacidad de generación renovable. Es de locos. Es de locos. La culpa de los males energéticos españoles y europeos no la tiene Putin. La tienen nuestros gobernantes que nos venden una supuesta transición ecológica que provoca una crisis energética cuya verdadera cara todavía no hemos llegado a ver. Aunque el almacenamiento esté al 100%, no hay suficiente gas para pasar todo el invierno. ¿A quién se lo vamos a comprar? Pues evidentemente, José Antonio, a los rusos. Lo vamos a seguir comprando a los rusos. Otro de los temas que preocupa al inicio de la semana es cómo la Unión Europea estudia ya poder aplicar ese proyecto de Bill Gates que busca tapar el sol. ¿Qué es esto? Yo cuando lo leí el otro día en la agencia Bloomberg digo, madre mía, hasta la agencia Bloomberg ya está sacando esto, ¿no? Adelantaba que la Unión Europea está preparando un paquete de medidas para evaluar si las intervenciones de ingeniería climática a gran escala son opciones viables para luchar contra el cambio climático. Y cita, entre estas técnicas de geoingeniería, la propuesta de Bill Gates de desviar, de tapar, mediante productos químicos, los rayos del sol para reducir la temperatura del planeta, ¿no? Esto es de película. Sobre este tema hay mucha desinformación. En los últimos tiempos han surgido muchos mensajes en redes sociales atribuyendo a las estelas de los aviones un papel clave en esta materia, pero en realidad las estelas de condensación tienen poco que ver con esta geoingeniería y más bien con manipulación psicológica, ¿no? Para que vayamos aceptando otras técnicas que son reales
y que son muy peligrosas, ¿no? Y entre ellas está esta. De hecho, hay un grupo de científicos que en 2018, cuando todavía la censura científica no se había implantado como en estos momentos, criticaban este tipo de acciones, ¿no? Aquí la idea es, señores, vamos a reducir la energía solar que llega a la Tierra. Fíjate hasta qué punto son ingenieros sociales estos tipos, ¿no? Entonces se trata de bloquear una proporción de esta luz solar antes de que llegue a la Tierra mediante aerosoles que se aplican en la estratosfera con unos globos aerostáticos. Entonces se introducen ahí una serie de partículas pequeñas y reflectantes para producir este efecto, ¿no? Esto les sonará a nuestros amigos, como digo, porque Bill Gates está metido en un proyecto de este tipo con la Universidad de Harvard. Esto se llama el experimento de perturbación controlada estratosférica. Perturbación controlada, a mí me da un miedo esto tremendo, ¿no? Mediante el cual pues intenta estudiar qué efectos reales tendría rociar la atmósfera con estas partículas para controlar en teoría la temperatura del planeta, ¿no? Esto tiene unos peligros inherentes tremendos. Como digo, hay documentos científicos que han evaluado esta posibilidad diciendo que se podría generar una catástrofe climática. Podría generar un enfriamiento muy superior al que quieres buscar y eso alteraría realmente los ciclos del planeta, ¿no? Fíjate, critican al ser humano porque dicen que está manipulando el clima y lo que quieren precisamente es manipular el clima de forma legal y de forma sostenible, nos dicen esto, ¿no? Una vez más, pues vemos cómo los hombres aspiran a ser dioses, modificando su entorno hasta conseguir dominar unas fuerzas de la naturaleza, lo cual, insisto, que tiene unos enormes riesgos, ¿no? Esto está basado en un volcán, el volcán Pinatubo, que en su momento, bueno, pues cuando hizo erupción provocó, parece ser, ¿no?, una alteración de las temperaturas en las zonas adyacentes. Lo que pasa es que también provocó pues una crisis tremenda, sobre todo en el suministro de materias agrícolas. Se hundió la producción de maíz, se hundió la producción de soja, de arroz, de trigo, elevaron los precios, se provocaron hambrunas. Entonces vemos como el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Cuidado, los experimentos, como nos decían de chiquitillos, José Antonio, los experimentos con gaseosa. Hay que tener mucho cuidado con realizar acciones de este tipo, ¿no? Y a mí lo que me parece una barbaridad es que la Unión Europea se lo esté tomando esto en serio, ¿no? Más allá de que, pues puede haber proyectos concretos. De hecho, Bill Gates se lo propuso al gobierno de Suecia, el gobierno de Suecia le dijo que sí, iba a hacer una serie de pruebas y finalmente se negó. Evidentemente que se negó, José Antonio. Un último punto, Lorenzo. Yolanda Díaz. No he querido yo entrar además en las claves para dejártelo a ti y poder hablarlo contigo, pero ¿qué es esto del cheque de los 20.000 euros? Si ya nace un niño con una deuda de más de 35.000 euros, meter 20.000 euros más. Y luego hay otro punto importante en todo esto, Lorenzo, y es, ¿se piensan que es su dinero o qué? ¿Se piensan que son ellos, son los dueños del dinero? El socialismo funciona con el dinero de los demás. Esa es un poco la gran esencia de todo esto. Es una broma, todo. Vamos a ver, todo esto bebe de la idea de herencia universal de Piketty, ¿no? El economista francés y referente entre la izquierda europea por sus estudios sobre la desigualdad. Tiene varios libros, el último se llama Capital e Ideología, y pues es un análisis fundamentalmente estadístico para luego justificar una serie de medidas también de ingeniería social, un análisis estadístico en el cual pues, se ha demostrado que manipula muchos datos en referencia a la desigualdad, ¿no? La idea central de este economista es que hay que elevar los impuestos para reducir la desigualdad sin darse cuenta de que su modelo acaba con la clase media. Y esta es la clave de todo esto. Este es el clásico error del debate, ¿no?, sobre la igualdad, ¿no?, de rentas. No hay que promover la igualdad, hay que promover medidas que reduzcan la pobreza. El problema no es que haya muchos ricos, sino que haya pobres. Y como estas escuelas teóricas consideran la economía un juego de suma cero, pues se plantea una especie de guerra entre los que tienen el capital y los trabajadores, diciendo que se va a crear un modelo fiscal que penalice a los que más tienen para dárselo a los que menos tienen, cuando en realidad los impuestos los pagan fundamentalmente las rentas medias. Entonces, si tú te cargas la clase media, te cargas también la recaudación fiscal. Y también las rentas bajas cuando consumen, a través de impuestos como el IVA. La recaudación del IVA en España está creciendo a un nivel del 26%. Del 26%. Claro, en el caso concreto de la herencia universal, la idea de Piketty es poner un impuesto de sucesiones del 80% al 90% y usar ese dinero para dárselo a los jóvenes. Y esto es lo que subyace detrás de esta idea, que evidentemente no es de Yolanda Díaz, sino del equipo de economistas que tienen ahí, que tienen un póster de Piketty, ¿no?, hasta en el cuarto de baño, y que todos los días pues le ven y supongo que también pues se inclinan ante él, ¿no? Yolanda Díaz no va tan lejos porque esto implicaría robar su patrimonio a las familias españolas y así complicado ganar elecciones, ¿no? Entonces, en una sociedad en la que las herencias se confiscan, lo que sucede es que nadie acumula patrimonio. No tiene ningún incentivo para acumular el patrimonio.
Entonces se produce una destrucción de ahorro y de capital que acaba reduciendo los recursos disponibles, empobreciendo a los países y acabando con sus estructuras sociales. ¿Quién va a acumular un patrimonio sabiendo que no acabará en manos de tus hijos, sino de un burócrata que lo va a entregar a otros que podrían dilapidarlo? De todo esto no habla Yolanda Díaz, que se limita a prometer a los jóvenes un cheque de 20.000 euros para iniciar negocios o invertirlo en formación. Un dinero que no sale del bolsillo de los ricos para dárselo a los pobres, sino que saldría de los sueldos de los trabajadores, que iría a parar a todos los jóvenes con independencia de su nivel de renta. Es verdad que esta idea tampoco es de Piketty, que lleva 200 años prácticamente sobre la mesa, debatiéndose, pero en las sociedades actuales su aplicación no se analiza usando criterios económicos ni sociales, sino estrictamente electorales. Y por eso al final salen mensajes de este tipo, que a uno pues, le puede dar la risa, otro se puede indignar más o menos, pero que tiene un fundamento teórico basado en el error y en un error que se quiere imponer en todo el planeta, ¿no? Este es el futuro de los sistemas fiscales que se quieren también para ese gran reseteo. Ese es el futuro sistema fiscal que se quiere para la hacienda global. Y es una receta perfecta para el fracaso absoluto. Pero cuando fracasan esas sociedades, entonces surgen los burócratas y nos dicen que nos van a ayudar y que nos van a sostener y que nos van a dar una renta básica universal. Y todo ese proceso forma parte de lo mismo, ¿no? Yolanda Díaz ha escuchado campanas no sabe dónde y ha preparado pues, un mensaje electoral que de verdad yo me alegro mucho de que Yolanda Díaz se haya presentado a las elecciones, José Antonio. Me parece que va a ser una buena piedra de toque para ver hasta qué punto la sociedad española está perdida o no. O sea, yo creo que vamos a sacar muchas conclusiones de estas elecciones, porque si realmente este tipo de mensajes calan y puede tener un cierto éxito electoral, pues yo creo que nos va a servir para ver hasta qué punto la sociedad española está perdida, José Antonio. Muchísimas gracias, Lorenzo Ramírez. Buen día, Lorenzo, y buen negocio. Muchas gracias, un fuerte abrazo.